Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn y en este video les voy a hablar acerca de la sociología, sus fundadores y las aportaciones que han hecho. Para comenzar, les voy a decir el concepto de sociología. Es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad mediante el empleo de métodos de investigación que buscan comprender las relaciones de los hechos sociales en la historia y saber dónde están los problemas de la sociedad y la relación que tienen los individuos. Existen cuatro principales fundadores de la sociología. El primero es Augusto Comte. Fue el padre del positivismo y el primer teórico en hablar del término sociología. Su obra estuvo muy ligada a Saint-Simon, pero eso fue al principio, porque al pasar los años esta obra varió y fue totalmente distinta a la de Simón. Entre 1830 y 1842, Comte pasó por una etapa de separación y ruptura con Saint-Simon. Después de eso trabajó en su obra Curso de Filosofía Positiva. Esta obra era un tratado en el que elaboró su propia filosofía y la presentó como una filosofía de ciencias. Dichas ciencias las clasificó según su orden creciente y por otro lado formuló la ley de la historia del espíritu humano, mejor conocida como la ley de los tres estados. El primer estado fue el teológico. Aquí toda la organización se basaba en Dios. Los desastres naturales eran causados por la naturaleza y que se debía a que así Dios lo quería. Compton pensaba que eso mismo sucedía con las sociedades y con los individuos en general, ya que decía que durante la infancia nos sometían a un poder en el que nosotros no podíamos tener control. Nos sometían a la autoridad paterna y debido a esto nosotros veíamos a nuestros padres como si fueran un dios, ya que nosotros encontrábamos seguridad en nuestros padres, y eso pasa igual con la sociedad teológica, que cree que se sienten seguros con la protección divina. El segundo método es la metafísica. Aquí los hombres ya se cansaron de buscar a un dios y ellos se creen sus propios dioses, creyendo que tienen poder alguno sobre la naturaleza. La sociedad pasó de ser entendida por criterios que no podían comprobarse mediante la experiencia. Este estado supera al teológico. Se caracteriza por el paso de la intervención politeísta y por el tiempo de la adolescencia, ya que en el tiempo de la adolescencia se dice que se pierde la fe en las fuerzas superiores y aunque se desconozca el problema o de dónde surgen los desastres naturales o todos los problemas que suceden en el mundo, se cuestionan y esto se ve obligado a que tengan explicaciones abstractas que se basen en la científica, pero como la metafísica no está basada en las bases científicas, dichas explicaciones cambian constantemente. Y el último estado es el estado positivo. Aquí ya la humanidad se desarrolla en su estado normal, por lo tanto este es el estado más importante. En este periodo ya se explican las cosas como leyes universales que ya están establecidas y que ya están ligadas a través del método científico. Comte describe que la sociedad ya es adulta en este estado y que debido a que ya es adulta supo quitarse todos los tabúes que habían en el mundo y las abstracciones que lo atoraban a no pensar. Y aquí Comte clasificó las ciencias. Fue matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. El segundo fundador fue Emile Durkheim. Él se basó en la teoría del estudio de los hechos sociales, a fin de lograr que la sociología se alejara de la filosofía y de darle una entidad clara y particular. Durkheim afirmó que el objeto de la sociología debían ser los hechos sociales. El concepto de hecho social tenía varios componentes, pero la idea era de que los hechos sociales debían ser tratados de manera crucial y de gran importancia
para así distinguir la sociología de la filosofía. Como los hechos, decía Emily, que eran cosas, debían estudiarse empíricamente y no filosóficamente. Para distinguir la sociología de la psicología, Durkheim afirmó que los hechos sociales eran externos y coercivos. Y según Durkheim, existían dos tipos grandes de hechos sociales. El primero era los hechos sociales materiales, donde eran los más claros porque eran entidades reales, pero adquirían una importancia menor para Durkheim. Y el segundo tipo era los hechos sociales inmateriales, que aquí decía Emily que para los sociólogos hoy en día los hechos sociales inmateriales son como las normas y los valores. La cultura fue un ejemplo de lo que Emily quería decir con hechos sociales inmateriales, y también decía que no estaban definidos. Otra teoría fue el funcionalismo. Esta es una teoría sociológica que pretende explicar los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Para comprenderlo más era que si un cambio social creaba un ambiente amoroso, entonces se consideraba como funcional. Si se rompía el equilibrio, era disfuncional, pero si no tenía efectos, era que no funcionaba. El tercer fundador fue Karl Marx, un filósofo, economista y sociólogo que desarrolló una serie de ideas que criticaban al capitalismo. Esto lo hacía a fin de reforzar las clases y fomentar en el poder económico de la burguesía. Se basó en la teoría marxista. Esta teoría son un conjunto de ideas políticas, sociales y económicas que fueron creadas a mediados del siglo XIX. A partir del siglo XX, la teoría marxista se basó en buscar la igualdad en las clases sociales, pero también quería que el propietario o gobernante gobernara bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. Esta teoría marcó mucho a los gobernantes y hasta la fecha sigue teniendo mucha influencia en diferentes sistemas de gobierno, socialistas y comunistas. Las características de la teoría marxista son que sostiene los acontecimientos históricos, que el concepto del socialismo se basa en fundamentos del materialismo histórico, que busca eliminar las desigualdades sociales y crear una única clase social, que critica la economía capitalista y la manera en que la burguesía acumula riqueza, que propone sustituir la propiedad privada por la propiedad pública. Dice que el salario del trabajador debe estar determinado por la cantidad de beneficios que éste produzca. Y esta teoría propone que la religión es una manera en la que se expresa un pueblo oprimido. El último fundador fue Max Weber. Fue considerado como uno de los padres de la sociología moderna, también conocida como la sociología económica. Al lado de Emily Durkheim y Marx, el alemán Max Weber integra un trío de los grandes pensadores clásicos responsables de la fundación de la sociología moderna. Las aportaciones que tuvo Max Weber a la sociología fue que, para entenderlo, te debemos hablar de David Hume, que fue el primero en mencionar los dos factores que marcan a la naturaleza humana. Por un lado, puso al descubierto las características universales que no alteran a los seres humanos, como la necesidad de alimentarse, reproducirse e interactuar con los demás, ya que somos sociales por naturaleza. Y por último, por los conocimientos o principios que gobiernan el comportamiento de éste. Ese fue el primer factor. El segundo factor del comportamiento humano son aquellos que tienen que ver la cultura, la historia,
la religión o el discurso ideológico. Esta es la parte en la que cambia la naturaleza humana y se puede moldear. Estos dos factores son el componente más importante para los seres humanos, ya que son la base de la sociología moderna, donde se inició por Weber, pero basándose en las teorías de Hume. Bueno, y en conclusión puedo decir que estos 4 hombres fueron de gran importancia para la sociología, ya que, como lo dije anteriormente, el primero fue el que acuñó el término. Si este término no se hubiera acuñado, hubiera sido quizá de diferente manera y diferentes pensamientos. La sociología nos ayuda para muchas cosas. Nos ayuda a pensar, nos ayuda a saber interactuar con los demás y sobre todo nos ayuda a estar bien con nosotros mismos.